Efesios capítulo 2 versículos del 8 en adelante. Hoy tenemos una vigilia diurna maravillosa, aprendiendo poco a poco de las 5 solas, la historia de la reforma, el precursor de la reforma y lo que esto hace en nuestras vidas. La palabra del Señor en Efesios capítulo 2 versículos del 8 en adelante la leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. La iglesia dice amén. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, punto y coma. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias porque en ti estuvo, Señor, el aclararnos, el guiarnos, el llevarnos a este punto de entender que somos salvos por fe y no por obras. Suplico que aquellos, Señor, que estamos perdidos en el tiempo, aquellos que estamos perdidos en nuestra manera de adorar o de alabar o de buscarte, el día de hoy, a través de tu Espíritu Santo, podamos entender lo que tu Escritura nos dice y nos revela. Háblanos al corazón. En acción de gracias en Cristo Jesús lo pedimos todo, y la iglesia dice amén. Pueden sentarse, amigos y hermanos. Gracias por estar con nosotros en esta maratónica vigilia diurna celebrando la reforma. Hemos aprendido desde las 7 de la mañana que la reforma nos abrió las posibilidades a los hijos de Dios. Hemos aprendido a las 8 de la mañana quién era el autor y precursor de esto, llamado Martín Lutero. Hemos aprendido a las 9 de la mañana la importancia de la sola escritura. Y hoy queremos aprender la importancia de la fe. Diga conmigo, la importancia de la fe. Lo primero que quiero decirle es que la fe es un regalo de Dios. Dígalo conmigo, la fe es un regalo de Dios. De tal manera o a tal grado que la Biblia dice: el que esté falto de fe, pídalo a Dios y Él va a dar conforme a lo que Él tiene para nosotros. La fe no se logra a través del sacrificio. No, el sacrificio viene como fruto de la fe. Mucha atención. Es por eso que la Biblia nos aclara y nos dice: señores, no es por obras para que nadie se gloríe. La tradición nos ubicaba, y hablamos de la tradición que estaba lejos de la palabra del Señor, porque la palabra estaba ajena a todos los que le escuchaban. Explicamos que era un grupo limitado, aquellos que podían tener acceso a la palabra del Señor, y por eso nosotros nos perdimos y caímos en algún momento, siglo XVI en adelante, en algún tipo de confusión. Algunas personas son maravillosas y son bendecidas en fe. Y estas personas que tienen fe han logrado literalmente tocar la mano de Dios. El día de hoy quiero recordarle que Efesios capítulo 2 versículo 8 nos dice que nosotros somos salvos por fe, o sea, por gracia. No hubo nada que usted pudiese haber hecho para caerle bien a Dios, sino que esa gracia vino a través de una fe que es dada a través de Dios. Viene la primera pregunta: ¿cómo los humanos hemos perdido la fe? Y la respuesta sería: porque pusimos nuestros ojos en el lugar equivocado. Dígalo conmigo: porque pusimos nuestros ojos en el lugar equivocado. Hace mucho tiempo, cuando El Salvador estaba mucho más convulsionado que hoy, vino una profetisa, una profeta de nombre Cindy Jacobs. Lo puede buscar con fuente, nombre y apellido. Y dijo en aquel entonces, en una profecía que tiró sobre El Salvador, acompañado de ese canal que ya no está con nosotros, pero que hacía muchas maratónicas de plata, y declaró palabras sobre El Salvador que hablaba de que el fenómeno de las pandillas terminaba y que esto no iba a pasar nada y que El Salvador venía en una nueva etapa. Y la Biblia dice que una persona que habla y falla en una tan sola cosa de todo lo que dijo, Dios jamás habló a través de esa persona, y Dios reprueba a esa persona. Diga conmigo: y Dios reprueba a esa persona. Usted y yo hemos llegado a perder la fe porque pusimos nuestra fe en las palabras de los hombres y no en la palabra de Dios. Por eso la palabra misma dice que ella es limpia. ¿Cómo es la palabra de Dios? Limpia. Con esto te digo que no tiene ninguna mala intención. Con esto te digo que no contamina todo tu entorno. Con esto te digo que no afecta tu psiquis, sino que cambia tu corazón. Y esa fe pura e inmácula es un regalo de Dios. Hay personas que han recibido sanidad por fe. ¿Alguien dice amén acá? Pero no porque hayas hecho algo, no porque le prometiste a Dios algo,
No porque dijiste me comprometo con Dios a hacer tal cosa para que Dios me sane. No, esa fe, esa certeza, esa seguridad la puso Dios en tu vida y sacó de ti primero la confusión y en segundo lugar la frustración. Cuando uno comienza a ver las cosas que suceden en las iglesias, perdemos la fe. Cuando uno comienza a ver las atrocidades que han hecho personas, seres humanos, como el holocausto que se llevó a cabo en Auschwitz y en muchos otros campos de concentración, y se dice, pero ¿cómo es posible que esto haya sucedido? Caminamos con nuestros hermanos ahí en Israel hace poco y llegamos a Yad Vashem. A Yad Vashem es el museo del holocausto, es relativamente nuevo y tienen una colección de narrativas, fotografías y artículos que prueban que ese acto horrible y horrendo sucedió en un tiempo específico. Y muchos de nuestros hermanos que no eran creyentes, que no eran cristianos, tan pronto entraron al lugar, usted los veía conmocionados, no por cosas religiosas. Simplemente decían como pastor o como guía a los otros compañeros, no entiendo cómo alguien pudo hacer esto. Cuando usted ve las cosas que el pecado hace, lo primero que usted pierde es la fe. Cuando usted ve las cosas que nosotros los pseudolíderes o pastores hacemos, lo primero que usted pierde es la fe. Pero la buena noticia es que la fe que usted necesita no es la fe que yo pueda inyectar en su corazón, sino que es la fe que Dios pone en nuestras vidas. Atención, vamos a ir pegando los puntos a través del conocimiento de su palabra. Es por eso que la Biblia expresa y dice que su palabra nunca regresa vacía, porque su palabra me llena de fe. Quiero explicarle en Efesios capítulo 2 versículo 1 a qué me refiero con la fe. La palabra del Señor dice, y Él os dio vida. Pero no se habla de la vida que usted tiene, está hablando de Cristo. Y Él os dio vida. Y Él nos dio a Cristo. Dice, pero esto es la vida que yo tenía. El que tiene fe en Cristo, aunque esté muerto, dice la Biblia, vivirá. Es un don de Dios, es un regalo de Dios. El mayor regalo que usted puede celebrar en esta Navidad, ojalá que quiera tomar el consejo, es celebrar la llegada, tal vez no en el calendario específico, de un Salvador y un Mesías, que es el don de Dios. El tener fe en el don de Dios es lo que me hace salvo. Pero ¿cómo puedo tener yo fe en Jesucristo? Es bien difícil cuando usted lo humaniza. Es bien difícil cuando lo compara a Confucio y a Buda. Es bien difícil cuando lo compara con otros profetas del Antiguo Testamento, olvidando lo que la sola Escritura dice en Hebreos, que Él está por encima de todos y que no hay otro nombre más excelente que el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la honra y la gloria. Pero es difícil que tenga fe en algo que yo no conozco. Hace poco en este grupo de hermanos que fuimos de viaje, y lo quiero poner lo más básico para que podamos aplicarlo, llegamos al punto donde mucha gente se inscribió para ir a Israel. Y me dice el señor de la agencia de viajes, pastor, no hay espacio, no se puede atender, ya no caben las personas, ¿qué podemos hacer? Le digo, mire hermano, vamos a dar espacio, mándeme a mí por otra ruta para que estas personas puedan ir por la ruta del grupo. Y cuando lleguemos allá al otro lado de Jordania, porque el autobús es pues pequeño de 50 y tantos, pónganos otro vehículo para que los hermanos puedan ir en ese lugar. Entonces me dijo, pastor, lo voy a mandar en una aerolínea que se llama Air Europa. En mi vida he escuchado de esa aerolínea, nunca. Ya estoy algo veterano para esto. Inmediatamente me metí yo a la web y pregunté a las personas que me asisten con excelencia. Le dije, hágame un favor, ¿me pueden averiguar de qué se trata esto? Mire, pastor, me dijo, esto es lo único que hay. Y decía, los aviones son 737 Dreamliner de última generación, Air Europa ha viajado. Yo, como no lo conocía, no sabía que iba. Tomamos el primer vuelo de Copa para llegar a Panamá sin conocer a dónde íbamos. Jamás había estado en Panamá. Y solo tenía como hora y cuarto, hora y 20 para subirme al otro vuelo. Y dije, bueno, señor, veamos qué vamos a hacer. De repente le pregunto a la persona, perdóneme, el counter de Air Europa, recto, me dijo, derechito. Y cuando voy viendo el counter de Air Europa, era una cosa de primer mundo. Y tan pronto nos dijeron, muéstrenos su pase de bordar, nos dijeron, pase por aquí. Y cuando entramos al avión y vimos la calidad de los asientos, ni se compara lo que Iberia le ofrece, ni se compara los aviones viejos, ni se compara el servicio que ofrece una aerolínea a todo. Yo pasé una velada de 10 horas 35 fascinado, no alcancé a ver todo lo que ellos me ofrecían, pero tuve que irme
por fe. Ahora puedo hablarle de lo que conozco por fe. Si usted el día de hoy no conoce a Cristo, usted no tiene fe. Si usted no sabe qué hizo Cristo, usted no puede tener fe. Pero si usted por gracia de Dios ha sido salvo y ha recibido a Cristo, usted puede vivir confiado que aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo Jehová Dios te recogerá. Las personas que no teníamos destino, hoy por fe en Cristo, en lo que Él hizo, en lo que Él es, a Él sea la gloria, lo vamos a ver en el camino. Yo puedo vivir seguro. Porque sin fe, ponga la atención ahora, porque sin fe es sin Cristo. Sin Cristo es imposible agradar a Dios. Es por eso que nos habla de crecer a la estatura del varón perfecto. Es por eso que celebramos el día de hoy la sola fe. No son las obras. Se los he dicho con tiempo atrás. Hay gente muy poderosa, gente muy apasionada, gente muy entregada, que literalmente se sacan un riñón, se sacan, qué sé yo, parte de su ojo, una retina, y dice: yo la quiero donar para que la persona tenga vida. Yo quiero donar una capilla. Y la gente cree que con eso nosotros mostramos nuestra fe. No, la fe se muestra en el arrepentimiento. Arrepentimiento es un cambio de dirección. Fe no es decir: yo sé que el Señor me va a dar mi casa. Esa es lotería. Fe es decir lo que mi papá nos enseñó en esta iglesia hace 50 años. Señora que tiene la tiendita, señora que vende las cholotonas en la colonia, señora que vende las regias allá, cierre esa venta, Dios le va a proveer. Y hubo gente que tuvo fe en Dios, no en dejar de vender. Y hoy que tienen cadena de moteles, no, cadena de pupuserías, porque tienen el favor de Dios. Una persona que tiene fe, atención, es una persona que tiene el favor de Dios. Dígalo conmigo. Una persona que tiene fe es una persona que tiene el favor de Dios. Si le va a dar ese aplauso, déselo de corazón. Usted sabe que las cosas están rechinando, usted sabe que las cosas vienen apretadas, pero usted camina por fe y no por vista. Usted camina por fe. Yo admiro a los hombres y mujeres de valor. Tuve un padre maravilloso y bendecido que tenía fe en lo que Dios le decía. Él dijo un día: vamos a tener radio, y tuvimos radio. Él dijo: vamos a comprar un terreno, y compraron el terreno. Él dijo: vamos a construir, y construyeron la iglesia. Usted, el seminario que les he contado que era un hoyo, él dijo: aquí va a estar el seminario. No puede ser. Pero Dios lo hizo. Porque una de las cosas, además, que Dios nos da la fe, atención, es que Dios honra la fe en Cristo. Avergonzado no vas a quedar. Ahí llega el montón de gente con un montón de papeles a pedir la visa a México, a pedir la visa a Canadá, a pedir la visa a Estados Unidos, y aparece un hermano que no lleva papeles, pero lleva fe. ¿Y qué sucede? En ese momento dice: mire, hermanito, pase adelante, si se lo va a regalar, déselo de corazón. Y de repente, pum, 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 usted va para adentro. Y el otro: mira, fíjate que yo presenté la solicitud. La fe no avergüenza, mucho menos la fe en Dios. La palabra del Señor, si me quiere acompañar, Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Deje de intentar cambiar para ser salvo. Sea salvo y Dios le hará cambiar. No hay otra forma. Todos los días oramos por sus hijos como ustedes oraron por nosotros. Todos los días oramos por las personas que están adictas o perdidas en sus adicciones. Todos los días. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos con fe. ¿Y cómo se ora con fe? Atención. ¿Cómo se ora con fe? ¿Con los ojos cerrados? ¿Cómo se ora con fe? ¿De rodillas? ¿Cómo se ora con fe? ¿Con una penitencia? ¿Cómo se ora con fe? ¿Haciendo sacrificios? Se ora con fe pidiendo que se haga su voluntad, así en el cielo como en la tierra. Eso es orar con fe. Orar con fe no es orar con gemido. No, Señor, haz tu voluntad. Aquí voy a estar parado. Y si el precio lo pago yo, aquí voy a estar, Señor. Ese es orar con fe, sabedor y conocedor que lo que Dios tiene para mí es mucho mejor que lo que yo procuro para mí mismo. Eso es fe. El Padre nuestro está lleno de fe. Está diciendo: Padre nuestro, que estás ¿a dónde?
Está lleno de fe. No es la declaración que Cristo está sentado a la diestra del Padre, donde todos sus enemigos estarán bajo sus pies. No nos vamos tan lejos a sofisticar la fe. La fe es maravillosa. El conocimiento de Dios es Cristo. La revelación de Dios es Cristo. Y dice el Señor: y cuando estés falto de Cristo, yo te voy a dar suficiente Cristo para que tengas fe. Gloria al Señor. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que la fe mueve. No le oigo. La fe mueve. Amén. Si tuvieras fe, no andarías pidiendo necedades. No pedirías auto. No pedirías dinero. Solo pedirías estar en el centro de la voluntad de Dios. Cuando usted esté en esa línea recta, usted sabe que la bendición de Dios va a llegar a ese momento. No se mueva. Le voy a dar un dato. No estoy molestando, solo quiero que pensemos un poco más amplio. Estamos en Brasil. Hermana Patti mencionó Corea. Fue a Sociedades Bíblicas Corea. Un privilegio maravilloso. Hubiese querido tener ese privilegio, pero fue ella. Y a nosotros nos tocó en 2 décadas atrás estar en Brasil, donde se fabrican las Biblias. Sociedades Bíblicas Unidas de Brasil. Agradecemos a Sociedades Bíblicas Unidas de El Salvador, Pablo González y Langlois, los dos, que han sido tremendos precursores en El Salvador de esto. Bueno, entonces llegamos ahí a Brasil y aterrizamos ahí. Cuando nos bajamos del avión nos tocó en la pista. Para mí eso era una novedad. De este lado de América, pues usted lo ponen en unos voladitos ahí para bajar. Ahí no, ahí fue la pista. Y cuando bajamos de la pista, me tocó ver ese avión maravilloso, inmenso, imponente, con colores muy alegres, su pintura externa. Y yo dije en ese momento: Señor, quiero que me regales un avión. No se ría, quiero que piense. Señor, yo quiero que me regales un avión. Oigan este hipócrita predicador, para ir por el mundo y predicar el evangelio. Y con la gran cola de Playboy atrás, para ir al mundo. Señor, que tu nombre sea glorificado, pero que este pastorcito viaje en VIP. ¿Me entiendes lo que le digo? Como brutos los pastores, ¿verdad? Animales vamos para orar. Pedimos unas cosas, hermano. Yo creo que ese día Dios me mostró lo tonto que yo era y sigo siendo. Porque mi oración hubiese sido: Señor, ahora que me bajo en este país tuyo, enséñame a hacer tu voluntad. ¿A Jesús le faltó la fe porque lloró? No. Pero le fue duro muchas veces aceptarlo. Jesús llega a Getsemaní desesperado y dice: Señor, este asunto está complicando. Mira, la gente me quiere linchar, los otros me andan criticando, los otros ya no me hablan en Facebook, el otro me anda publicando cosas en Instagram, el otro no me da like en las fotos. Mira, los TikTok videos no los están viendo, Padre. ¿Será posible, por favor, que páseme esta copa? Le digo: Señor, no. Tu fe va a ser probada. Pero si tu fe está puesta en la persona correcta, que es Cristo, te garantizo que jamás serás avergonzado. Por eso la palabra le decía en el Antiguo Testamento a este joven, hablando de Dios: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. Pero ojo, siga leyendo. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Y dice: para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito. A veces que hemos fracasado, digo: Señor, qué mal me fue por este lado. Hace poco, les puedo contar todavía. Hace poco tuvimos un caso serio, Misión Bautista. Y me di cuenta que si yo hubiese actuado como pastor, no como hijo, las cosas, el outcome, el resultado hubiese sido diferente. Pero muchas veces tú dejas que Dios controle tu vida. Dios controla tu vida cuando tienes trabajo. Dios controla tu vida cuando en tu casa todo está bien. Dios controla tu vida cuando tus hijos son prósperos y estudiosos. Dios controla tu vida cuando ni gastritis te da. Dios controla tu vida, pero cuando entra la gastritis, cuando llega el adulterio, cuando llega la falta de trabajo, cuando llega la falta de oportunidades, esto es lo que tú dices: me voy a ir mojado para Estados Unidos. Ya Dios no controla las cosas. ¿Te das cuenta que nos falta fe? Porque la sola fe es la única que nos conecta para con Dios. Vea conmigo lo que dice la palabra y voy a pedirle que vaya conmigo a Juan 5:24. Juan 5:24. De cierto os digo que el que oye mi palabra
y crea al que me envió, tiene vida eterna. Esto solo viene por la fe. Y no vendrá condenación, mas ha pasado, dice la palabra, ¿de qué cosa? De muerte. ¿Y cómo? Por fe. Por fe. Esa fe that we lack, esa fe que nos falta, está en la presencia de Dios. Hubo una alabanza que marcó una generación y le hemos cantado muchos: cansado del camino, sediento de ti. ¿Se recuerda? Un desierto he cruzado, sin fuerza. Esto es lo importante. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Ahí está la clave de la alabanza. No es el cansancio, no es el desierto, es vengo a ti. Una persona que tiene comunicación para con Dios es una persona que tiene fe. El significado de una sola fe es que la salvación llega al hombre no por obras, como le decía Efesios, para que nadie se gloríe, sino por la fe en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora pregunto, ¿en quién has puesto tu fe? Dijimos al inicio de nuestra conversación que muchas veces perdemos la fe por confusión. Hermano, es que de pastores hay pastores, y de teólogos hay teólogos, y de gente que hace videos de YouTube y todo. Hay cientos de interpretaciones bíblicas, pero eso hay una manera correcta de hacerlo. ¿Sabe qué dice la Escritura? Que la carne no discierne las cosas del Espíritu. Ahí está la base. No vas a poder tener resultados en fe siguiendo a un pastor carnal. No lo vas a lograr. Hay personas que se relajan de diferentes maneras. Yo en lo personal no tengo esa maña, pero entiendo que a las hermanas, a la mayoría, no digo a todas, les gusta asistir a esos spas y a esas cosas donde les hacen masajes y cosas. Yo siento que cuando uno le hacen eso, lo mayugan. Y en mi país, El Salvador, decimos: si no compra, no tanteye. ¿Ah? Me aprieta. Ay. No, a mí no me toque. Yo no necesito ese volado. Hay personas que se relajan saliendo en sus grandes barcos y sus aviones. Está bien, en sus helicópteros. Qué bueno. Quiero retroceder 10 minutos. Cuando usted pide un avión o un barco y esas cosas y esos carros o hipercarros, le voy a dar un dato curioso. El costo de operar el vehículo es casi siempre entre el 10 y el 20% del costo del carro. Lo doy un ejemplo. Hay unos muchachos que salieron aquí del colegio de Israel, ya se graduaron, ya son licenciados y todo. Entonces, lo primero que andan, compran un BMW. Y yo, qué bueno. Un Mercedes-Benz, qué bueno, excelente, papá. Y otro que he seguido más arriba, ¿verdad? Ya la edición Prime. Pero no les alcanza para llevarlo a revisión. Porque un cambio de pastillas de freno le va a costar $2,200. Y un cambio de aceite promedio, $450. Cuando usted pide cosas como esas, entre el 10 y el 20% cuesta el mantenerlo y usarlo en un año. Entonces dice: Señor, ¿por qué no me has dado el carro? Y Dios te contesta: porque no tenés licencia. ¿Alguien recibe esa palabra el día de hoy? Pero Señor, si yo quiero una mansión pegada a la de Tony Saca y a la de Ligia, que la acaban de soltar. Amén. Es que era viernes de milagros quizás, pero bueno, Dios sabrá. Yo quisiera una casa ahí. Hermano, si no limpia el catre donde duerme, ¿cómo va a limpiar las 22 habitaciones que hay en esa casa? ¿Alguien está recibiendo palabra? No, es que queremos hablar de la reforma. Vaya a buscar información a la web, ahí hay. Hablemos de la fe. La fe no es para pedir necedades. La fe es para estar cerca a Dios. Voy a bajar una vez más. Y dice la palabra en el texto que leímos en Juan 5:24: de cierto, cierto digo, que el que oye mi palabra y aquel que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Mas ha pasado de muerte, y todo a través de la fe. ¿La fe en quién? En Cristo. Antes de la reforma, la fe estaba puesta en la autoridad máxima. La fe estaba puesta en las tradiciones. La fe estaba puesta en la iglesia. La fe estaba puesta en los santos. La fe estaba puesta en la teología que ellos manejaban. Pero cuando se abre la caja de Pandora y la palabra del Señor, la Biblia, que dice que es lámpara en mis pies es tu palabra y lumbrera mi camino, este caballero que es el precursor de este rollo,
que fue a clavar esas 95, te dijo, pero espérate un segundito, el justo por la fe vivirá. O sea que todos los sacrificios y todas las cosas que hacíamos, no habían leído Hebreos todavía. No habían entendido que tener fe en Dios es una activación que proviene exclusivamente de Él. Quiero hacer referencia una vez más a Efesios capítulo 2 versículo 1. Hay mucho que leer ahí. Y dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos, ¿cómo dice la palabra? Diga conmigo, muertos. Yo he insistido mucho en esto, hermano. Un cuerpo que no se mueve, un cuerpo que no siente, un cuerpo que no tiene hambre, un cuerpo que no tiene deseos de nada, porque está muerto. Pero Él nos activó, porque es un don de Dios. Y de repente esa persona no creyente comienza a desarrollarse de una manera increíble. Y dice, pero ¿y cómo logramos esto? Es a través de la fe. Es a través de la fe. Nuestra celebración del día de hoy de 7 horas corridas y todas las predicaciones es para que la iglesia venga al conocimiento de las 5 solas que hoy tienen muy buenos resultados. Comprendiendo qué es la reforma, quién es Lutero, por qué solo la escritura, por qué solamente la fe. Porque muchas personas, a pesar de que escuchan estas palabras, seguirán perdidas buscando su propia justicia. Vaya conmigo ahora, por favor, a Juan 6:29. Juan 6:29. Y dice la palabra del Señor: respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que me ha, ¿qué dice la palabra? Enviado. Voy a leer esta versión. Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, coma, que creáis en el que me ha, ¿qué dice la palabra? En él, que me ha, ¿qué dice la palabra? Enviado. Entonces, ¿la obra de quién es? De Dios. No nos vamos a meter en muchos líos. Yo no estoy predicando teología, solo estoy queriendo que usted y yo pensemos. Respondió Jesús, el verbo hecho carne. Esta es la obra de ¿quién? De Dios. Que creáis, que creáis en Él, que Él, ¿esto es de quién? Es de Dios. La fe es un don de Dios. Denle gracias a Dios todos los días, porque Él lo escogió para su gloria. Dele gracias todos los días, gloria a Cristo, porque Él lo activó y nos enseñó el camino. Y oremos para que el resto de hermanos y amigos alcancen también la misericordia. Por favor, abra su corazón a lo que le voy a decir. Ay, espero no meterme en líos. Hay mucha gente que cree que sale a ganar almas cuando el que gana almas es Cristo. Ponga atención a lo que le digo el día de hoy. Entonces, espéreme, entonces ya no vamos. Claro que vamos a ir a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Pero yo no puedo decir a una persona, sé salvo. No, yo voy a anunciar las virtudes. Es que yo no puedo versículos de la Biblia. No lo necesita. No lo necesita. Solo cuente lo que Dios ha hecho en su vida. Dígale a la gente, hombre, mira, yo quisiera que puedas degustar esto. ¿Se acuerdan que hace unos minutitos les hablaba de esa aerolínea Air Europa? Todavía le dije a los señores del Tour de febrero, hey, ¿saben qué? Mándenos por esa aerolínea. No, hombre, papá, tremendo lugar. La atención de la gente, la manera como tratan su equipaje, la manera del menú que no, vamos. Pero usted necesita hablarle a la gente de la sola fe. Para que los que creen que guardan el sábado, el domingo, el viernes, los que se privan, los que se flagelan, los que se cortan dedos, los que hacen pactos, los que van de rodillas al Cerro de las Pavas, los que ponen placa, yo voy para el cielo. No, este es un don de Dios. La palabra del Señor, amigos y hermanos, nos habla de la fe. Por eso Efesios nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Qué lindo es el amor de Dios. Porque el amor de Dios en nosotros genera fe, genera confianza. El amor de Dios en nosotros genera cambio. El amor de nosotros genera hambre por su palabra. El amor de Dios por nosotros genera deseo de leer y conocer su palabra. El amor de Dios por nosotros genera vida eterna. Dice la palabra en Romanos, capítulo 5, versículos 6 al 8. Porque Cristo, me encanta. Porque ¿quién dice la palabra?
A mí que me da cólera que me dejen empanadas y no me digan quién me las manda. Es que están bien ricas. ¿Quién me las manda? No, es que es un regalo. Pero ¿quién las manda? Porque uno no sabe lo que se está tragando. Y dice la palabra en Romanos 5:6, porque Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas muriera alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el pueblo. 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo un pecador, dice la palabra, Cristo murió por nosotros. Amigos y hermanos, la sola fe no son las obras. Entonces tengo que responder porque el tiempo se me terminó. Entonces, ¿qué son las obras? Es una muy buena pregunta. Entonces, ¿para qué sirven las obras? Lo podemos poner escatológicamente y lo podemos poner en contexto hoy. Escatológicamente podemos hablar que las obras nos dan niveles. Obras de madera, obras de hojarasca, excelente. Escatológicamente. Pero actualmente en contexto, las obras son la evidencia indiscutible que tú has nacido de nuevo por medio de la fe. Pero ojo a la vuelta que le quiero dar. Ojo a la vuelta. No son las obras que haces las que dicen que Dios está en ti. ¡Ja! Son las obras que dejas de hacer las que revelan que Dios está en ti. Aquí va de nuevo. Póngale coco. Esto es otro nivel. No son las obras que haces las que dicen que Cristo está en ti. Son las obras que dejas de hacer porque Cristo está en ti. ¿Alguien entendió lo que estoy diciendo? Dijéralo tranquilo en su casa. No lo voy a hacer porque soy tropezadero a mi hermano. No lo voy a hacer porque puede lastimar el testimonio de Cristo. No, ya no hablo así porque vitupero el nombre de Cristo. Y hay otra gente que vituperamos el nombre de Cristo, hacemos las cosas mal, andamos siempre mal, pero hacemos obras. Lo voy a poner bien claro. ¿Y de qué te sirve ir a los ministerios de la iglesia si andas embarazando a las hermanas de la iglesia? ¿Así o más claro? Son las obras que dejas de hacer las que pueden evidenciar que has nacido de nuevo. Ahora la pregunta es personal. La pregunta es personal. ¿Ha bendecido Dios tu vida con fe? Podemos hablar el día de hoy de las obras. No significa que te castigues y digas a mí, como yo nunca me fue bien, yo jamás voy a ser de mi casa. No se trata de eso. Se trata que Dios te dio una nueva vida en Cristo. Y esa sola fe que la gente no conocía porque la palabra estaba privada para unos pocos privilegiados, porque habían metido la tradición a la altura de la Biblia, porque habían metido la oración a los santos, porque habían metido las indulgencias, porque habían metido un montón de cosas que no son bíblicas, hizo que nuestra fe tambaleara. Pero hoy, que sabemos que la fe es un don de Dios, nos invito a que pongamos nuestros ojos, nuestra esperanza y nuestra adoración en el Rey de Reyes y Señor de Señores. El que tiene oídos para oír, que oiga. Vamos a orar.